Estados Unidos busca chivo expiatorio en Rusia. Le quieren echar la culpa de sus propios errores y de la mala situación económica. Estados Unidos organiza un bloque antirruso con sus amigos para impedir que Rusia venda su petróleo. Asimismo, le echan la culpa de sus propios errores y dicen que los rusos son los responsables de la actual crisis económica que se vive en los países occidentales. Así es, el gobierno estadounidense tiene el proyecto de crear un bloque antirruso que restrinja la venta del petróleo ruso. Y es que, pese a todas las sanciones, ni aún así han logrado afectar la economía rusa, de tal modo que a día de hoy Rusia vende más petróleo que lo que vendía hasta antes de las sanciones occidentales. Y esto, por supuesto, tiene muy enfadados a los políticos estadounidenses y europeos, de ahí el por qué ahora buscan organizar un bloque antirruso para evitar que Rusia venda demasiado petróleo, o más bien, para que venda solo lo que ellos autoricen. Pero, ¿quiénes son estos líderes políticos estadounidenses y europeos cabezas dura que ahora se auto-otorgan el derecho a decidir quién vende qué, y en qué cantidad? Rusia es un país soberano e independiente y solo ellos pueden decidir si vender todo el petróleo, gas y carbón que consideren necesario, o no hacerlo. Y no existe nadie en el mundo que pueda decir lo contrario. De tal manera que hasta el día de hoy Rusia lo sigue demostrando, pues pese a todas las sanciones, continúa vendiendo sus productos a quien quiera, le duela a quien le duela, y le pese a quien le pese. Y es que Rusia no está sola, y aunque los países occidentales veten sus productos, hay otros países que están dispuestos a seguir comprándolos, y no solo seguir comprándolos, sino hasta aumentar su demanda, tal como es el caso del petróleo y gas ruso que se está vendiendo a la India y a China, países que están dispuestos a comprar los productos rusos que los europeos y estadounidenses están dejando de comprar, inclusive en un volumen mayor. De tal manera que Rusia está incrementando su ingreso nacional gracias a un mayor volumen de exportaciones hacia estos mismos países. Es por eso que Washington está organizando un nuevo bloque internacional antirruso, pero, aunque su deseo sea perjudicar a Rusia hasta donde más se pueda, la realidad es que ningún otro país, aparte de los que ya están con ellos, seguirá sus órdenes y no sancionarán a Rusia, ni dejarán de comprar sus productos, tal como es el caso de los dos países antes mencionados, China y la India, pues estos países, al igual que Rusia, son naciones soberanas e independientes que no están a expensas de los caprichos de un tercer país, en este caso, Estados Unidos. Así es, aunque Estados Unidos esté organizando este nuevo bloque antirruso, la realidad es que no podrá sumar a nadie más aparte de los países que ya están integrados, miembros como son precisamente la Unión Europea y los países del G7, más Estados Unidos. Nadie más aceptará unirse a este club antirruso, pues desean mantener su soberanía y, sobre todo, su amistad con Rusia. Algo muy significativo, y relacionado con este mismo asunto, es la postura que ha adoptado el gobierno mexicano al rechazar a asistir a la Cumbre de las Américas celebrada precisamente en territorio estadounidense, en la ciudad de Los Ángeles. México así lo decidió porque es un país soberano e independiente, de tal manera que no está de acuerdo con la forma de actuar de Washington y con su política de exclusión hacia ciertos países tales como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Países que fueron excluidos de la Cumbre de las Américas celebrada en Estados Unidos. Razón por la cual el gobierno mexicano declinó a asistir a tal reunión, pues no está de acuerdo con esta política excluyente del gobierno estadounidense.
Y así como México no aceptó seguir los dictados marcados por Washington, habrá muchos otros países que tampoco lo harán, sobre todo viendo el ejemplo de México, así como el ejemplo de la misma China y la India. Países que tampoco aceptaron la exclusión de Rusia de la Comunidad de Naciones, pues, tal como es su caso, Rusia también es un país soberano e independiente que merece respeto y que tiene derecho a vender sus productos a quien lo desee, así como en la cantidad que lo desee, tal como hace cualquier otro país soberano e independiente del mundo. Pero el cinismo del gobierno estadounidense llega hasta el extremo de decir que Rusia tiene la culpa de la alta inflación que actualmente se vive en Estados Unidos, la Unión Europea y en el mundo en general. De esta manera el presidente norteamericano trata de poner al mundo en contra de Rusia, tal como hace 3 años su predecesor trató de hacer en el caso de China. Porque recordemos que el expresidente estadounidense Donald Trump también había acusado a China de enfermar al mundo de manera intencionada con el virus de COVID-19. De tal manera que el exmandatario norteamericano exigía a China una compensación económica por los supuestos daños y perjuicios causados a la economía estadounidense con el virus del COVID-19, virus al cual se refería Donald Trump como el virus chino. Porque, como lo vuelvo a repetir, según él, Donald Trump, China lanzó este virus al mundo de manera intencionada, para así favorecer su economía y perjudicar al mismo tiempo a la economía estadounidense. Sin embargo, este virus, el COVID-19, causó los mismos problemas en China, que los que causó en el resto del mundo. Así, de la misma manera, hoy el presidente Joe Biden le echa la culpa a Rusia de la crisis económica que actualmente atraviesa el mundo y, sobre todo, de la que está viviendo en estos momentos los mismos Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, tal como ya lo hemos explicado en este mismo medio en diferentes oportunidades, el que Estados Unidos y la Unión Europea estén actualmente hundidos en una inflación histórica, inflación que no se había visto en más de 41 años, así como en una contracción económica del 1,5% en el caso de Estados Unidos, y un crecimiento económico nulo en el caso de la Unión Europea, es solo responsabilidad de ellos mismos. Es decir, esta situación que actualmente está padeciendo Estados Unidos, así como la Unión Europea, es solo responsabilidad de sus respectivos gobiernos y en ningún caso es responsabilidad del gobierno ruso, pues sus respectivos rescates bancarios y corporativos, de los países occidentales, con dinero del pueblo a través de la llamada flexibilización cuantitativa, o lo que es lo mismo, a través de la impresión masiva de nuevo dinero, es la verdadera causa de la actual crisis económica que están viviendo tanto Estados Unidos, como la misma Unión Europea. Asimismo, los tipos de interés cero, e inclusive negativos, fue otro factor determinante que detonó esta actual estanflación, que sufren hoy los países occidentales, pero en ninguna manera es culpa de Rusia, ni por sus mismas acciones económicas, ni por su operación militar en Ucrania. La crisis que viven actualmente los países occidentales es solo responsabilidad de sus respectivos gobiernos. Sin embargo, sus gobernantes buscan echarle la culpa de esto mismo al gobierno ruso para así desligarse de su responsabilidad ante sus respectivos pueblos. Además, de esta manera también buscan crear una animadversión artificial en el mundo contra la misma Rusia, así como contra su pueblo. Sin embargo, esta estrategia no les funcionará pues ya el pueblo despertó y ya no se cree los cuentos que les cuentan los medios masivos de comunicación, medios controlados por el establishment occidental, ni por los cuentos que les cuentan sus respectivos gobernantes. Ellos,
El pueblo, ya se dio cuenta que la culpa es exclusivamente de sus respectivos representantes políticos y no del gobierno ruso, y mucho menos del pueblo ruso. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos propone crear un bloque mundial para limitar los ingresos petrolíferos rusos. Tendría que haber un grupo razonablemente grande de países que lo secundaran, pero sería necesario crear esa coalición, sostuvo Janet Yellen. La titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, planteó este jueves que los países que compran el crudo ruso deberían formar una coalición para limitar los ingresos petroleros de Moscú e intentar prevenir una subida ulterior de los precios de los hidrocarburos, en el contexto de las actuales sanciones antirrusas. Tendría que haber un grupo razonablemente grande de países que lo secundaran, pero sería necesario crear esa coalición, afirmó la alta funcionaria en un evento organizado por el diario The New York Times, tras ser preguntada por sus comentarios durante una audiencia ante el Congreso, donde este martes se refirió a las negociaciones para la creación de tal cartel. En el marco de su intervención ante la Comisión de Finanzas del Senado, Yellen aseguró que las conversaciones al respecto son extremadamente activas. Por otra parte, admitió que al mismo tiempo quieren mantener el flujo del crudo ruso al mercado global para evitar un pico que cause una recesión mundial. Durante su discurso en el evento de The New York Times, Yellen habló asimismo sobre la intención de la Unión Europea de renunciar paulatinamente a las importaciones de crudo ruso, y señaló que el bloque se ha mostrado dispuesto a prohibir a sus miembros que recurran a los suministros petroleros de Moscú. Es muy probable que el Reino Unido se adhiera a esa prohibición, y eso podría tener el efecto de bloquear una buena cantidad de petróleo ruso, estimó. Como dato importante, 95% de toda la cobertura de seguros de responsabilidad de buques petroleros, a nivel mundial, se tramita a través de una compañía londinense llamada International Group of PE Clubs, que tiene que cumplir las normas europeas, detalla Bloomberg. Los planes de Estados Unidos de crear un bloque de actuales compradores de petróleo ruso surgen luego de que esta semana Amos Hochstein, asesor principal para la seguridad energética del Departamento de Estado, admitiera que Rusia está obteniendo hoy más ingresos por la venta de sus hidrocarburos que antes de las sanciones por su operativo en Ucrania. Nunca hemos visto nada parecido al impuesto de Putin. Biden intenta culpar al presidente ruso por la alta tasa de inflación en Estados Unidos. Por su parte, expertos señalan que los problemas económicos del país norteamericano se estaban gestando desde hace tiempo, independientemente de la operación militar rusa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a culpar a su homólogo ruso Vladimir Putin por la alta tasa de inflación en el país, que lleva meses alcanzando máximos en 40 años. El informe de inflación de hoy confirma lo que los estadounidenses ya saben. La subida de precios de Putin está golpeando duramente a Estados Unidos. Mi administración va a seguir haciendo todo lo posible para bajar los precios para el pueblo estadounidense, dijo el mandatario en un evento organizado en el puerto de Los Ángeles, California. Luego, insistiendo en que el mercado laboral del país es el más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, Biden reiteró:
Nunca hemos visto nada parecido al impuesto de Putin sobre los alimentos y la gasolina. En paralelo, el presidente estadounidense instó al Congreso a adoptar una serie de proyectos de ley encaminados para reducir los costes del envío, aliviar la carga para las familias con la disminución de facturas energéticas y precios de medicamentos recetados. Respecto a los altos precios de la gasolina, indicó que la mayor causa de la tendencia es el actual conflicto en Ucrania. Además, aseguró que su gobierno está trabajando activamente para alcanzar niveles récord de producción de crudo. Pero también es importante que las industrias del petróleo, el gas y el refinado de este país no utilicen el desafío creado por la guerra en Ucrania como una razón para empeorar las cosas para las familias con una toma de beneficios excesiva o una subida de precios, reza el comunicado oficial de la Casa Blanca. Datos alarmantes. El discurso de Biden tuvo lugar horas más tarde tras la publicación de un reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, por sus siglas en inglés, en el que se informa que el índice de precios al consumo incrementó 8,6% durante los últimos 12 meses, incluido mayo. Se trata del mayor repunte de este indicador desde diciembre de 1981. El aumento fue generalizado, siendo los índices de vivienda, gasolina y alimentos los que más contribuyeron, señalan desde la entidad. En particular, los precios de la gasolina se dispararon un 48,7% durante el periodo de tiempo indicado, mientras que los costos de energía en general subieron un 34,6%. Así, el precio promedio de la gasolina de grado regular en el país volvió a batir un nuevo máximo histórico hasta situarse en los $4.986 por galón, 3,785 litros, según los datos de la Asociación Estadounidense de Automóviles. Putin responsabilizó a Occidente de los problemas actuales en la economía global. Muchos años de errores en la política económica de los países occidentales y las sanciones ilegítimas han provocado una oleada de inflación mundial, la ruptura de las cadenas de suministro y producción habituales, un brusco aumento de la pobreza y una escasez de alimentos, afirmó el mandatario ruso este lunes en un mensaje dirigido a los participantes y organizadores del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Por su parte, expertos señalan que los problemas económicos de Estados Unidos se estaban gestando desde hace tiempo, independientemente de la operación militar rusa lanzada el pasado 24 de febrero. De hecho, la tasa de inflación nacional rondaba un 1,4% en enero de 2021 y superó el 7% un año más tarde, indica el portal iCharts.